Buenas tardes. Qué gusto saludarles de todo corazón. Agradezco a Dios permitirme estar aquí con ustedes y tener esta experiencia sobrenatural, porque es una experiencia sobrenatural, maravillosa. Participar de la mesa de comunión no es algo simple, es algo que Jesús dijo: celébrenla todas las veces que ustedes quieran, ¿sí? Recordando siempre al Señor. Si les parece bien, vamos a la palabra de Dios directamente, amén. Y vamos a ver un versículo bíblico como introducción en Primera de Tesalonicenses, primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios es autoridad, amén. La palabra de Dios es autoridad. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, no debemos ir en busca de historias, sino en busca de la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es vida. Sí. Amén. La revelación de Dios es plenitud. Y el apóstol San Pablo nos dice en este versículo de la siguiente manera, que fuimos creados con tres partes. Dios nos hizo con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Por eso la Escritura dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y luego describe espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso, qué extraordinario es lo que hace Dios con nosotros. Somos seres tripartitos, ¿verdad? Sí. Tenemos espíritu, tenemos alma, y tenemos cuerpo. Ahora, déjenme explicarle un poquito sobre lo que la palabra de Dios trata de decir con nosotros, a nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos nosotros del cuerpo, estamos hablando de que Dios nos regaló 5 funciones, humanamente 5 funciones, en una de las partes precisamente de todo el ser, que consiste precisamente en la vista, en los 5 sentidos. 5 funciones que usted y yo hemos experimentado desde que tenemos uso de razón, amén, sobre todo en el gusto. ¿Pueden decir amén? Sí. Y digo en el gusto porque es cuando nosotros, cuando vamos a comernos un taco, hace rato hablábamos de lo rico que es realmente tener un banquete preparado y que no falte la salsa mexicana ahí, ¿verdad? La salsa de molcajete, como decimos. Entonces tenemos la vista. Es una de las funciones que Dios le ha dado precisamente al cuerpo. La otra es el oído. La otra es el olfato, el gusto y el tacto. Y estamos relacionados, las ciencias están relacionadas con estas funciones. Qué maravilloso es eso. Amén. Sí. Pero también Dios nos dio un espíritu a cada uno de nosotros. Sí. Y el espíritu es el que se comunica con Dios, porque hay comunión con Dios, hay intuición en el espíritu. Amén. Discernimiento de espíritu. Amén. Sí. Entonces cuando el apóstol Pablo dice andar en el espíritu, quiere decir déjense guiar por el Espíritu Santo. Sí. Amén. Pero el Espíritu Santo, cuando fue enviado por Cristo, es interesante para ayudar a tu espíritu, para ayudar a mi espíritu. Y Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne, que son contra el espíritu. Entonces el espíritu se comunica con Dios. Y cuando el espíritu renace, cuando hablamos de la nueva creación, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas criaturas nuevas hay en esta tarde? Gloria a Dios. Entonces el espíritu recibe plenitud, recibe vida, recibe paz, y la disfrutamos. Y el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Aleluya. Y cuando caminamos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu
del hombre y la mujer es que se comunica con Dios, pero en el andar diario hay un discernimiento o una intuición que te advierte sobre lo bueno y sobre lo malo. Entonces, la intuición no va a funcionar, el discernimiento no va a funcionar si tú no le pides al Espíritu Santo que te guíe todos los días de tu vida. No importa qué día de la semana sea, todos los días, cada segundo literalmente de tu vida es ir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, guíame. Y cuando estás en una encrucijada, en una situación difícil, en una tormenta inevitable de la vida y no sabes qué hacer, el Espíritu Santo te dirá qué hacer en el momento. Hablará a tu espíritu y tu espíritu tomará el control absoluto para decirle precisamente a tu alma, que también es tripartita. Amén. Sí. Para decirle a tu alma lo que debe hacer. Aleluya. Y en el alma está la mente, que es la parte del alma donde se procesan los pensamientos. Sí. Pero también está la voluntad, llamada libre albedrío. ¿Sí? La voluntad tiene la capacidad de decidir y de ordenar tu conducta. Pero también están las emociones, y es aquí donde quiero concentrarme. Pudiéramos hablar mucho sobre cada cosa que mencionamos ahora, pero lo interesante de esta tarde que quiero compartir con ustedes y que nos ha funcionado a nosotros en la vida diaria es precisamente el problema que tenemos todos con nuestras emociones. Y aunque no es malo adorar a Dios con nuestras emociones, ¿ok? No es una condenación, no es un acto de condenación, pero no es tan aconsejable, porque cuando no estamos bien con nuestras emociones, entonces la gente se desalienta, se desanima, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, ¿sí? Anda con ataques de ansiedad en la casa, realmente quisiera salir corriendo a ningún lugar. Es cuando nosotros dependemos de las emociones. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos creó con tres partes, espíritu, alma y cuerpo, ahora en la parte del alma, las emociones no tienen voluntad propia. Y ese es el dilema, ese es el problema de muchos creyentes, de mucho liderazgo, de muchas cosas que pasan en las familias, en los hogares, y siempre están intercediendo, orando y diciendo: pero ¿por qué he ayunado, he orado? Esto no me funciona, porque nosotros estamos poniéndonos primero los zapatos y encima de los zapatos los calcetines. En todo hay un orden en esta vida. Primero van los calcetines y enseguida van los zapatos o las botas, o como quiera usted llamarlo. Amén. Ese es el orden. Si no hacemos las cosas bien desde el principio, van a pasar los años y nos vamos a ir preguntando: ¿por qué mi vecino, mi vecina, mi pariente, mi hermana, mi tío, mi papá, mi mamá, etcétera, están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y yo estoy en pausa en mi vida? No está funcionando. Entonces me he preocupado mucho al estar escuchando personas, cantidad de familias, desde adultos, ¿sí?, desde juventudes hasta niños, que realmente están pasándola mal en los hogares, están pasándola mal en las escuelas, pasándola mal inclusive en las congregaciones. Y aunque estamos en la iglesia y adoramos, lo hacemos basado en nuestras emociones, no en nuestro espíritu. Y Jesús dice: vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre con su voluntad. No, dice la palabra, en espíritu. Ese es el orden de la palabra del Señor. La palabra de Dios es autoridad. Y cuando creemos, cuando vamos a la palabra de Dios y creemos que es autoridad, no es un libro de historias, ¿ok? Sino es un libro lleno de vida y de poder. Aleluya. Porque es la palabra de Dios. Amén. Ahora la pregunta aquí ¿es posible poder gobernar nuestras emociones? ¿Es posible poder controlarlas? La buena noticia que te tengo es que sí puede ser posible. Amén. Por eso, inclusive en la consejería matrimonial, le he aconsejado a los hombres, ¿verdad? Yo siempre digo hombre y mujer de nacimiento. ¿Por qué? Porque esto es como está el mundo hoy en día. Pero le he aconsejado que cuando hay una diferencia en la relación matrimonial, en lugar de apoyarnos en nuestras emociones y reventar y explotar y comenzar, ¿sí?,
a jalonearse o a gritarse. ¿Deberían las personas siempre consultar al Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, para que esto no trascienda y vaya más allá de lo que no te puedes imaginar, negativamente hablando o malamente hablando? Los psiquiatras, los psicólogos tienen una lista y una fila de espera de personas que están yendo, pero su problema siempre es emocional. Y no estoy en contra de las ciencias. Dios creó la ciencia y el hombre la descubre. El hombre no crea la ciencia, es Dios quien crea todas las cosas. Amén. Entonces, cuando nosotros dependemos de las emociones, las cosas no van a funcionar así. Se pierde esa vitalidad, se pierde ese interés en la relación matrimonial y no se sienten bien, no se llevan bien, buscan consejería. Cuando te tengo otra buena noticia, la palabra de Dios, el consejo de Dios es gratuito. Amén. Para todo aquel que quiera recibirlo. Amén. Amén. Entonces, las emociones son un peligro para el ser humano. Y una cosa muy interesante es que tú y yo podemos ser libres de eso. No podemos vivir siempre como esclavos dependiendo de las emociones. Si algo me resulta bien, si me ascienden en el trabajo, si me aumentan el sueldo, ¿verdad? O si el día fue bueno para mí, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? La mayoría de las veces no están yendo las cosas bien en los seres humanos, especialmente en los cristianos, cuando todo debería ser diferente. Uno de los cantos que oíamos recientemente decía: tú me haces tan feliz. Pero ¿cada cuándo? ¿Cada cuándo nos hace Dios? Porque Dios está ahí. Él está. A Dios no le importa lo que tú haces. A Dios no le importa lo que yo hago. A Dios le importas tú. Porque tú eres lo más importante para Dios. Tú puedes describirle y decirle a Dios lo que haces. Amén. Para otros. Pero lo más importante de Dios es que tú le importas mucho a Él. Y Jesucristo nos ha dejado un legado de sabiduría, de experiencias, de lecciones que son para la iglesia. Hay tantas cosas que me gustaría mencionar en esta tarde, como el hecho de que Jesucristo se negó a pedir millares de ángeles cuando fueron a arrestarlo. ¿Sabes por qué se negó? Por ti y por mí. Para que tú y yo tengamos el derecho hoy de decirle: yo sí necesito ángeles, envíalos, Señor. Pues un aplauso, Señor, por esto. Amén. Hay tantas cosas. Y una de las cosas interesantes es que tú y yo podemos ser libres de esas pesadas cargas. ¿Acaso no, hermanos, hermanas? ¿Acaso no nos cansamos? Llega un momento en que nos cansamos de decir: ¿sabes qué? Siento como aquella mujer de 18 años a la cual Jesucristo le llamó una hija de Abraham. Y Jesucristo dijo: esta mujer ha estado atada por 18 años. Pero Jesucristo nunca hacía nada por su propia cuenta, porque Jesucristo recibía la revelación de su Padre y su Padre aprobaba todo. Hay una relación entre el Padre y el Hijo. Y cuando Jesús tomó públicamente y declaró y dijo: pero ¿saben qué? Esta mujer hoy ha llegado su día, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo hemos decidido que sea libre. Hoy será libre esta mujer. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso es eso! Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que está en ti y en mí, si queremos vivir una vida de libertad. Por eso dice Juan en el capítulo 8, versículo 32, ¿sí? En la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros estudiamos la verdad y decimos amén a la verdad, entonces cosas comienzan a suceder en nuestra vida. He estado practicando en la vida práctica, en mi vida diaria, he estado viviendo una vida en el Espíritu, siempre: Espíritu Santo, buenos días; Espíritu Santo, buenas tardes; Espíritu Santo, voy a hacer este negocio; Espíritu Santo, voy a viajar; Espíritu Santo, voy a hablar con mi esposa; Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Debe estar el Espíritu Santo ahí para tu relación con el esposo, la esposa y los hijos. Aleluya. Debe ser así. Si el Espíritu Santo no está en la familia, no van a salir las cosas bien. Entonces a veces uno se molesta, las emociones se alteran cuando algo no sale bien.
Si un hijo anda descarriado, una hija anda descarriada, se junta con fulano, sultano, mengano por allá, ¿verdad? O un vecino nos hizo algo, nosotros explotamos y somos creyentes, somos cristianos. Pero cuando eso pasa, entonces el Espíritu Santo habla a mi espíritu para decirme, ¿sabes qué? No es correcto lo que vas a hacer, porque esto va a trascender, va a traer, ¿verdad? Problemas, el daño va a ser colateral. Mejor aguántate, ¿sí? Entonces tú vas a Dios, oras a Dios, y Él te dará esa paz que tú necesitas en ese momento. Aleluya, amén. Esa paz que tú necesitas. Y lo maravilloso es que Jesucristo tuvo esta experiencia, y es donde me quiero enfocar. En el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 44, miren lo interesante de la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo se encontraba en agonía. Él estaba teniendo una percepción de la cruz en el Getsemaní. Y la percepción, la palabra percepción me refiero, él estaba desarrollando un pensamiento, estaba pasando por su mente una imagen de cómo sería, lo cruel que sería la muerte en la cruz del Calvario. Y él estaba ahí, dice la palabra de Dios, que él oraba. Mire, ¿por qué razón? Sus emociones ahí estaban realmente descontroladas. Amén. Su voluntad no sabía qué hacer, porque la voluntad es la que decide, es una parte del alma que decide. Amén. Es el trabajo de la voluntad en el hombre y en la mujer. Y es por eso que a veces nos llevamos la mano a la cabeza rascándonos y decimos, ¿cómo le haré? ¿Lo tomaré o no? ¿Lo compraré o no? Es porque la voluntad está esperando la decisión. Y lo que me llamó la atención en este panorama bíblico, en este escenario tan poderoso de Jesucristo, es que dice la palabra que oraba intensamente. O sea, él estaba realmente sufriendo, padeciendo. Era tan intensas las emociones que lo llevaron precisamente a orar de esta manera. Él se encontraba ahí realmente luchando en su alma, en su espíritu, en su vida misma. Amén. Entonces, cuando leemos esta parte de la Escritura, no es solamente para compadecernos de su sufrimiento, sino para que tú y yo, como seguidores de Cristo, entendamos que Cristo recuperó la capacidad, ¿sí?, de ejercer una voluntad responsable. Aleluya. Él recuperó lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Jesucristo lo recuperó aquí en Getsemaní. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Él lo recuperó ahí. ¿Y cómo lo hizo? En el versículo 42 de esta misma lectura, dice la palabra del Señor que Cristo dijo, Padre, y hay una coma, hay una relación intensa. Toda su fe estaba enfocada en Dios, en su Padre. Y Jesús dice, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Ok? Pero no se haga, y esta es la parte que quiero que observen. Cristo dijo aquí, Él realmente tuvo una voluntad responsable. Eso es lo que falta en los creyentes. ¿Sabe qué? Hay personas que siempre recitan y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lindo. Es maravilloso. Lo traemos en el carro, en un llavero, etc. Pero ¿saben lo que significa esto? Significa esto. Significa que Jesús quiere que la iglesia entienda que Él ha recuperado para ti y para mí aquella voluntad que se volvió irresponsable en el huerto del Edén. Él la recuperó aquí cuando dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Que se haga tu voluntad, Padre Celestial. Amén. Es maravilloso esto. Y cuando las emociones ejercen, las emociones son tan peligrosas que ejercen una poderosa influencia en nuestro estado anímico. Si no manejamos bien las emociones, las personas siempre van a estar, no sé si tenemos otra imagen aquí con descripción, no creo, pero las emociones ejercen una poderosa influencia en nuestra vida al grado de que un mal manejo de las emociones acarrea malas decisiones y acarrea enfermedades. Hay una frase que con mi esposa y en la iglesia se ha vuelto viral y muy popular, ¿sí? Y siempre digo, no niego la realidad, pero no la acepto. Tú vas a un diagnóstico médico y te dicen, ¿sabes qué? Estás muy mal. Tan mal,
¿sí? Entonces tus emociones se descontrolan y regresas a casa como la mujer que estaba atada por 18 años, ¿verdad? Encorvado, regresas a casa con una carga de emociones que no sabes cómo liberarlas. Te despiden del trabajo, te chocan el carro, llegan los biles, suceden cosas tremendas y entonces nos desvanecemos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos entendiendo lo que es caminar en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu, lo que es apoyarse en la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, un mal manejo de las emociones acarrea enfermedades como la depresión. Y esa fue precisamente una de las enfermedades del profeta Elías. Él llegó a tener una depresión severa y entró en una cueva. Y si describimos literalmente una cueva, ¿cómo son las cuevas? Frías. Otra característica es que son solas, hay soledad. Oscuras. Las cuevas tienen un significado en la palabra de Dios, los valles un significado, los desiertos tienen un significado. Y Elías tenía un problema. Él tenía un problema con su vida, a tal grado que le dijo a Dios: ¿sabes qué? Creo que hasta aquí llegué, mejor quítame la vida, no quiero vivir más, ¿sí? Entonces se le llama una ideación suicida. Ideación suicida. ¿Qué significa esto? Pensamientos de suicidio es lo que pasa en el mundo. Pero todo tiene que ver con el mal manejo de las emociones. Sí. Déjeme regresar un poquito a Getsemaní. Jesucristo supo cómo ser responsable con su voluntad. Me despiden de un trabajo. ¿Saben qué? Gracias, Dios los bendiga a todos. Dios bendiga esta empresa, Dios bendiga al patrón, Dios bendiga a todos, Señor. Gracias, lo disfruté. Bendito sea el Señor. Dios abrirá otra puerta y me voy feliz, sabiendo que camino en el Espíritu, porque Dios provee. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Sí. Pero hay creyentes y personas que no saben cómo tener una mente responsable, una voluntad responsable, unas emociones gobernadas. Y aquí vemos que Jesucristo gobernó sus emociones al grado de que llevó su voluntad, llevó sus emociones y las sometió a la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Aleluya, amén. Tu voluntad, Padre. Oye, se siente tan lindo decir esto. El libro de Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en las habilidades, en la destreza, en la capacidad, el potencial. No digas: tengo títulos, tengo esto, lo que yo trabajé con gentes y todo lo demás. ¿Sabes qué? Insisto, Dios no mira lo que haces, porque le importas tú. Él está enfocado en ti, en ayudarte, en renovarte, en trabajar como el alfarero, ¿verdad? Y el barro. Así es Dios. Las emociones pueden ser controladas, pueden ser gobernadas. Y el ejemplo más claro está precisamente en la persona de Jesucristo. Aleluya. Un mal manejo de nuestras emociones va a acarrear en tu vida enfermedades, no solamente malas decisiones, sino enfermedades como la frustración. Entonces, el trato de Dios con Elías, cuando llegó, nunca se condolió con él y le dijo: pobrecito mi siervo, ay, que me serviste y pues gracias por tu servicio. No, Dios fue a buscar a Elías. Cuando tú la estás pasando mal y eres su hija, su hijo, ¿sabes quién es el primero que te va a buscar? Papi, tu Dios. ¿Puede aplaudir al Señor por esto? Él te va a buscar. Él te va a buscar donde quiera que estés. Y a veces estás en el trabajo y dices tú: wow, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Siento algo raro, diferente. Es porque Dios está ahí. Cuando Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y luego dice Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Esto significa que Dios ya fue a tu futuro y Él sabe cuáles son los planes para ti y para mí. Nuestros planes no están en las manos de gobiernos, no están en las manos de científicos, de médicos. Nuestra vida, tu vida, mi vida está en las manos de Dios. Amén. Él sabe lo que te... Por eso Pablo dice: mi vida está escondida con Cristo en Dios. Es cansado vivir con una carga pesada de emociones. Llegamos a una edad, los hombres,
en la edad llamada andropausia. Y lo digo con todo respeto y para edificación en la mujer, la menopausia. Y llegan esas luchas, esas guerras en las que me ha tocado tratar con personas que están viviendo la menopausia y la andropausia en el hogar. Y es por eso que me di a la tarea de trabajar en la palabra de Dios, de ir con todo respeto a la autoridad de la palabra de Dios, para llenarme del conocimiento del Señor y entender por qué no podemos salir frecuentemente victoriosos de nuestras batallas. Pero cuando llego a Getsemaní, que lo he predicado por 3 décadas, en este tiempo a veces Dios te deja todo hasta el final. Y tantos años, Señor, ¿y por qué hasta ahora? Pero cuando llegas a este escenario del Getsemaní, te das cuenta que Él, insisto, Él recuperó esa capacidad de ejercer una mente responsable. Sí es posible ser feliz. Aleluya. Sí es posible, a pesar de las tormentas. A pesar de las tormentas. Entonces Jesús iba dormido en la barca, se levanta, una tempestad 9.1 de altura, un gigante en fenómeno, algo sobrenatural, feo en el mar. Los discípulos comienzan a luchar por sobrevivir al grado que no pudieron más y fueron temerosos. Escuche bien, las emociones producen depresión, frustración, temor. Y los discípulos fueron a Jesús. Señor, levántate. Entonces lo estaban regañando por decir, Señor, ¿qué no eres responsable? ¿Qué clase de líder, qué clase de pastor eres? ¿Qué clase de Mesías eres? Oye, casi nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y el Señor se levantó, pero el Señor no regañó a los discípulos. ¿A quién regañó? ¿Cristo? A la tormenta. Él nunca te va a regañar. ¿Le puedes dar un aplauso a Cristo? Él nunca te regaña. Él te ama. Amén. Si algo me ha impactado de Jesús, es que Él no vino a condenarte, no vino a regañarte al grado de lacerar tus emociones, sino para ayudarte, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, amén. Entonces cuando Él regaña, calla, enmudece, hay silencio. Y luego les dice a los discípulos, hombres de poca fe. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando les dijo, hombres de poca fe? ¿Qué quiere decir Jesús cuando te dice a ti y a mí, mujeres de poca fe, hombres de poca fe? No es un regaño lacerante, no es un regaño intenso al grado de que te sientas ofendido o ofendido. La palabra es hombres de poca fe. Le estaba diciendo, ¿saben por qué se sienten así? ¿Saben por qué el estado de ánimo de ustedes está así? Porque ustedes no se están llenando de mí. Jesús hablaba de llenarnos de Él, de llenarnos de su presencia, de llenarnos de su palabra. Amén. Sí. No se trata de decir, Señor, dame 2 pesos de fe este martes. Se trata de ir a la palabra, estudiarla y decir, qué lindo está esto, Dios, mira lo que hiciste por mí, aleluya. Entonces tu fe revienta, tu fe se levanta. Porque es así lo que Jesús quiso decirles. No lastimarlos, sino llenarse de Jesús. Amén. Entonces, cuando tenemos un mal manejo de las emociones, y yo quisiera irme de aquí dejándoles con todo respeto una tarea de experimentar esto, se darán cuenta que su vida puede ser diferente. Sí. La palabra de Dios no es un libro de historietas. Si Noé metió animales de 2 en 2. La palabra de Dios en los evangelios son vida. Los evangelios son una bendición para los cristianos. Sí. Amén. Son una gran bendición. Y de esto hablábamos precisamente recientemente sobre el trabajo del Evangelio según San Lucas, que es un libro del sacerdocio, porque comienza hablando de Zacarías, un sacerdote, y podemos entender por qué menciona el libro de Lucas a un sacerdote llamado Zacarías que quedó mudo, que finalmente no llegó a ser de bendición porque no podía hablar, no podía bendecir. Pero al final del Evangelio según San Lucas dice la palabra que cuando fue alzado Jesús al cielo, Él extendió sus manos para bendecir. Nuestro sumo sacerdote
se levantaba de la tierra diciendo: ¿saben qué? No se preocupen, mis manos siempre estarán extendidas para bendecirlos cada segundo de su vida, todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ese es Jesús. Las emociones realmente pueden ser gobernadas no solamente por la obediencia. Y Jesús llevó sus emociones y las sometió bajo la obediencia del Padre. Pero ahora quiero mostrarte algo diferente. Si tenemos el siguiente versículo aquí, quiero mostrarte lo siguiente. En este pasaje de la Escritura dice la palabra de Dios en Salmo 103. El rey David, mire, si usted observa detenidamente cuando lee ese versículo, lo tiene que leer para edificarse. Usted tiene que beber, tiene que alimentarse, no aprenderse el texto, ¿verdad? Si usted quiere crecer, ser una mujer, un hombre realmente de poder, empoderada en Cristo, usted tiene que entender lo que sigue diciendo aquí. No solamente las emociones obedecen, ¿verdad? No solamente las emociones son llevadas cautivas a Dios en obediencia, sino que también las emociones obedecen a la fe. Las emociones obedecen a la fe. Amén. Entonces vemos aquí que dice el salmista en Salmo 103, 1, bendice. Y luego menciona enseguida, ¿qué es lo que está haciendo aquí el rey David? Él está haciendo algo en fe. Él está ordenando a su alma. ¿Se dan cuenta aquí? Él no está permitiendo que su alma haga con él lo que quiera. Y eso a veces lo permitimos nosotros. Permitimos que el mal manejo de las emociones nos arrastren o nos lleven a tomar erróneas, malas decisiones que después nos arrepentimos y además nos acarrean ansiedad, frustración, angustia, temor. Y no debe haber eso en el creyente. Amén. Porque la iglesia, cuando se congrega para ser edificada por la palabra de Dios, ministrada por el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? ¿Ok? No es para estar sacando al diablo cada semana, cada fin de semana. En los años 80 y 90, cada semana tenía que sacar el mismo espíritu a una hermana o un hermano. Y yo me preguntaba, ¿cuándo será libre? Porque cuando Cristo hace libre a alguien, lo hace libre para siempre. ¿Cuántos son libres aquí? Aleluya, amén. Somos libres, diga conmigo, somos libres. Un aplauso al Señor. Somos libres. Somos libres por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, qué interesante es cuando David dice, bendice alma mía. ¿Y qué hay en el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Entonces David está en fe ordenándole a su alma que haga algo. Desde su espíritu David está diciéndole a su alma, ¿sabes qué? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Te das cuenta en esto? Luego al final tenemos otro pasaje aquí, si lo tenemos. Quisiera mostrarles también que el apóstol Pablo menciona que nosotros podemos, en Efesios 4:22, esto es posible, como una referencia más para fortalecer este mensaje acerca de las emociones pueden ser gobernadas. Tú tienes que hacer lo que el rey David decía, bendice alma mía a Jehová. Cuando no tienes ganas de cantar, ¿qué debes hacer? Ordenarle a tu alma y decirle a tu mente, que es donde se procesan los pensamientos, decirle a tu voluntad, que es la que decide, la que ordena la conducta. Amén. Y decirle a tus emociones, vámonos, tenemos que alabar al Señor. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera, en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Significa que sí es posible tener una mente diferente. Tener una mente, tener una voluntad responsable, sí es posible. Pablo está diciendo aquí que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si podemos continuar aquí. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo
que sí es posible hacer lo que el rey David hizo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya, amén. Ahora no siempre, amada iglesia, no siempre vamos a estar en nuestros mejores tiempos, en nuestros mejores estados de ánimo. Se entiende que estamos en un mundo irredento, se puede decir, donde no está salvo completamente. Gracias a Dios por los que somos salvos ya, amén, estamos en Cristo. Pero luchamos, hay una lucha todos los días. Estar en la iglesia es lindo, fortalecerse es lindo, pero la práctica es cuando salimos afuera. Cuando comenzamos a tener esas batallas, esas luchas que se presentan, esas circunstancias, y es ahí donde nosotros tenemos que caminar de la mano del Espíritu Santo todo el tiempo. Amén. Cuando vas en el freeway manejando, es hablar con el Espíritu Santo, cantar alabanzas. Es cuando vas a tomar un negocio, dejar que el Espíritu Santo te diga, no te va a funcionar, o sí te va a funcionar, pero es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, porque tú y yo somos muy débiles, ¿verdad? No practicamos una voluntad responsable, insisto, como Cristo lo hizo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, porque a veces tu voluntad va a decir, no vayas a la iglesia ahora. Tu voluntad te va a decir, hey, los cuates te invitaron a una celebración, ahí vas para la otra semana, que acá no pasa nada. Amén. Lee la Biblia cuando estés de buenas. Escucha música cuando te sientas bien. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener nosotros, insisto, una voluntad responsable. Y vemos aquí, en el último pasaje que trajimos para ustedes, como en el libro de Colosenses, si está al final, capítulo 3, dice la palabra de Dios, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Sabes cuál es el deseo de nuestro Padre Celestial, hermanos, hermanas? El deseo de Dios es que tú camines en esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Él estaba hablando de una paz. ¿Y sabes qué? Ser cristiano no significa solamente vivir de emociones. Es lindo, yo canto y a veces me quebro y lloro. Y a veces cuando sirvo al prójimo no puedo evitar también quebrantarme y llorar. Permitir que mis emociones, ¿verdad?, me hagan tener esta experiencia. Pero no siempre soy guiado por mis emociones, sino por el Señor todo el tiempo. Porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y no se quedan atrás. Me sigue, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos somos ovejas del Señor en esta parte? Dígale al Señor, yo te sigo, Señor. Yo te seguiré, Señor. A pesar de las pruebas, de las luchas, de las tormentas, de las circunstancias, yo te seguiré, Señor, con todo mi corazón. Entonces, hermanos, los sentimientos o las emociones pueden transformarse del drama a la bendición. ¿Sí? Pueden transformarse. Yo fui una de las personas que, con el temperamento, porque hay 4 clases de temperamento, y muy explosivo. ¿Cuántos de nosotros aquí son explosivos? ¿Verdad? Ayúdanos, Señor. Y siempre están explotando por todo, tratando de ejercer una autoridad y diciéndole al Espíritu Santo, por favor, quédate afuera, porque este es mi reino y yo gobierno aquí. Qué triste, qué feo, qué grosero, qué majadero es. Y cuando nosotros con estos labios alabamos al Señor y le decimos, santo, 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 Él quiere que realmente seas santo cada segundo de tu vida. Y cuando estés pasando de lo peor, ¿sabes qué? Haz lo que Cristo hizo. Lleva tus emociones, tu mente y tu voluntad a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Amén. Es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí. Finalmente lo que Dios quiere es que su iglesia practique una vida de paz. Sí es posible. Sí es posible llevar nuestros sentimientos del drama a la bendición. Es lo que Pablo decía en Efesios 4:22. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. No vale la pena discutir con la esposa, con el esposo, con los hijos. Si tú quieres realmente mantener una relación saludable en el matrimonio, con los hijos, con los compañeros de trabajo, etcétera, vive una vida en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor.
Deja que el Espíritu Santo, permítele que haga su trabajo. Jesucristo no dijo, vendrá uno, no, Él dijo, vendrá otro igual que yo y tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No te imaginas lo maravilloso que, a pesar de estar bajo una tormenta de problemas, a pesar de caminar por un valle de sombra de muerte, o a pesar de caminar por un desierto, o estar como Elías en una cueva, no te imaginas el deleite que hay cuando tú dependes del Espíritu Santo? Como persona le dices, Espíritu Santo, me siento quebrantado, me siento mal, me siento humillado, y ¿sabes qué? En Él encontraremos esa paz que necesitamos, esa restauración, esa vida, esa plenitud, ese gozo, esa felicidad, como decíamos hace un momento. Es maravilloso ser cristiano. Sí. Es maravilloso ser un seguidor de Cristo. No vivir solamente de palabras, sino decirle, Señor, lo que tú hiciste en Getsemaní, eso es lo que voy a hacer. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto. ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo estuvieron sus emociones esta semana? ¿Qué tan fuertes estuvieron tus emociones? Porque hay emociones negativas y hay emociones positivas. Emociones como las que David dijo, bendice alma mía Jehová, Amén. y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y cuando hay un problema con los hijos, en lugar de alejarlos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu para que con el discernimiento podamos tratar a nuestros hijos. Papá, reprobé, mi hijo, te amo. Y no mandarlos a la fila con el psicólogo, a la fila con el psiquiatra. Amén. Sino dar un ejemplo, un testimonio de poder, de que sí es posible poder lidiar con esto. Sí. Amén. Amén. Entonces, en la cruz del Calvario, cada vez que te sientas mal, mira la cruz del Calvario. No como un acto de misticismo o de idolatría, sino para recordar que en ese madero hace 2000 años hubo un triunfo, una victoria. Jesucristo dijo, consumado es. Aleluya. Amén. Amén. Todo está cumplido. Sí. No tuvimos que hacer nada, porque por gracia sois salvos, Sí. por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de arriba, de Dios, del Padre, de la luz del cielo. Aleluya. Amén. Sí. Entonces, Dios entiende cuando pasamos por esas circunstancias. Dios entiende cuando estamos pasándola mal, cuando las cosas no salen bien. Entonces, haz eso que Cristo hizo. Amén. Considera que Él recuperó esa capacidad en tu voluntad de ser responsable. Y la responsabilidad en un matrimonio es la de amar incondicionalmente. Aleluya. Sí. Aunque se quemen los frijoles, Amén. aunque no haya alimento, Amén. Sí. aunque no haya ropa planchada. Eso es vivir en el Espíritu. Y Jesús, en lugar de maldecir, bendecía. Aleluya. Y eso es lo que yo hago en mi casa. Mi esposa es testigo aquí. Sí. Yo puedo entender cuando ella está pasando por un momento difícil. ¿Y qué es lo que hago? Yo me aparto en silencio y busco la presencia de Dios. Ajá. Y le digo, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Espíritu Santo me instruye para ir con mi esposa y hacerla sentir bien. Y no decirle, eso que buscas, a lo mejor tu fe está débil, a lo mejor no estás leyendo la Biblia, a lo mejor ya te alejaste de Dios. Yo no hago eso. Yo siempre le digo, Dios te ama más de lo que te puedes imaginar. Sí. Porque tú le importas a Dios. Sí. ¿Pueden entender eso? Amén. Tú le importas a Dios. No busques que alguien te vea y que te importe, que tú le importes a alguien. No busques eso. Escucha, tú le importas mucho al Señor. Y si estás aquí, no es accidental, no es casualidad, no es suerte, sino es el Espíritu Santo. ¿Pueden decir amén? Amén. Es el Espíritu Santo quien nos trajo. Sí. Quiero terminar con esto. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que el decreto del Señor era: traigan al leproso y quiero que el sacerdote salga del campamento para encontrarse con el leproso. Pero en este juego de palabras entendemos que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. La lepra, símbolo de pecado. El pecado de la humanidad. Entonces, si nos damos cuenta, en el libro de Levítico y Números, el leproso no venía solo al sacerdote, sino era traído. Y el sacerdote salía del campamento, porque en el campamento estaba la presencia de Dios. El sacerdote tenía que salir al encuentro con el leproso para examinarlo. No había médicos, solo sacerdotes que examinaban la enfermedad. Y esto es interesante en el Antiguo Testamento. Pero esto significa que tú y yo no vinimos a Cristo por accidente o casualidad, sino el Espíritu Santo te convenció y fue quien te trajo a Cristo. Y Cristo salió del seno de la Trinidad para venir a este mundo como el sacerdote de nuestras vidas a encontrarse y examinar tu vida y decirte, ¿sabes qué? Todo eso malo, todo ese pecado, todo tu pasado será borrado en la cruz del Calvario. Aleluya. Ponemos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si Cristo no hubiera descendido del cielo, estuviéramos en aprietos, estuviéramos en graves problemas. Pero hace 2000 años Él descendió. Él vino, a diferencia de Zacarías, que quedó mudo. Jesucristo ascendió al cielo para representarte, porque un profeta representaba a Dios ante el pueblo, pero un sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Y ahora Cristo en este instante está ante el Padre Celestial representándote a ti y a mí, y con sus brazos extendidos para bendecirte. Debes creer eso. Sí. Amén. Cierra tus ojos un instante y oremos al Señor. Yo no sé, tú lo sabes y el Espíritu Santo lo sabe, cómo te ha ido estos últimos días. En este cruce en el umbral de un nuevo año 2025, yo no sé cómo te encuentras, pero yo quiero decirte esas palabras en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Te tengo una buena noticia. El Señor recuperó esa capacidad de tener una mente responsable, de llevar tu situación a Cristo, de llevar tu situación a Dios, de hablar con el Señor, decirle cómo te sientes. Abre tu corazón a Dios. No hay nada mágico ni palabras mágicas para acercarnos a Dios. Él quiere que te acerques con un corazón contrito y humillado. Sí, amén. En su presencia agradable. Sí. En su presencia adorable, preciosa, donde la fragancia del cielo se llama Cristo. Él es el aroma celestial, es la gracia eterna de Dios. Sí. Aleluya. Y Cristo le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Amén. Amén. En esta tarde, iglesia, no es casualidad que estemos aquí, sino es el Espíritu de Dios diciéndote: estoy para ayudarte. Abre tu corazón y habla con el Espíritu Santo. Haz un compromiso con Él y dile: Espíritu Santo, a partir de este momento y al salir, yo quiero que tú me guíes, que tú me enseñes cómo usar mi intuición, que tú me enseñes, Señor, cómo tener comunión con Dios. Enséñame cómo adorar en espíritu y en verdad, Señor. Enséñame, Espíritu de Dios. No me permitas que flaquee en esta vida. No permitas, Señor, que mengue mi conocimiento y mi fe. Ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Levanta tus manos conmigo ahí donde estás y declara conmigo: yo me declaro libre de la pesada carga de mis emociones y me declaro fortalecido por la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, yo me declaro bendecido y declaro que los brazos de Cristo están extendidos en este ministerio, en esta iglesia, en esta familia amada por Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.